que tal como se relata en la denuncia que dio origen a este proceso penal, de que supuestamente mi defendido, directamente mi defendido, fue la persona que por vía de un miembro o de un abogado de una red de veedurías se intentó contactar o se intentó comunicar, reitero, desde Edgar hacia el destinatario con el señor Luis Gustavo Moreno, con el fin supuestamente pues de celebrar las reuniones y de hacer las supuestas ofrecimientos o promesas de dinero pues que soportan la imputación fáctica. Ese es el hecho jurídicamente relevante que justificó la ejecución de esa actividad investigativa, que supuestamente, reitero, fue mi defendido quien buscó al señor Luis Gustavo Moreno. Pero la defensa tiene una hipótesis fáctica diferente, soportada en elementos materiales probatorios, y lo que se propone es que eso fácticamente no fue así, respetada señora juez. Por el contrario, la defensa tiene y aportó a la audiencia elementos de conocimiento que permiten desacreditar esa afirmación de la Fiscalía General de la Nación y por el contrario tratar de probar o demostrar cómo en realidad fue el abogado Luis Gustavo Moreno, defensor de Sneider Pinilla y de Olmedo, él fue quien buscó a mi defendido y al señor Luis Carlos Barreto para tener las mencionadas reuniones. Ya voy a hacer una precisión y voy a, pues, digamos, indicar precisamente qué fue fácticamente el detalle de esto conforme con la entrevista, pues, que recolectó o que tomó el equipo de investigadores de la defensa. La defensa entonces aportó el informe investigador por medio del cual se advierten los resultados de la actividad investigativa de la entrevista tomada al señor Luis Carlos Barreto, y también aporté, para que se pueda verificar la autenticidad de lo allí mencionado, el audio, digamos el registro de audio de dicha diligencia de entrevista. Es importante, su señoría, desde ya dejar claro que esto se trata, por supuesto, en esta ocasión, por supuesto, como elemento material probatorio, no como prueba, pero sí como un medio de, pues digamos, soporte testimonial. Es decir, lo que quiero decir es el señor Luis Carlos Barreto puede dar fe directa de estos hechos porque es testigo directo y presencial de los mismos. Y aquí voy a ser un poquito extenso, me voy a permitir citar a partes importantes de la entrevista simplemente para que todos podamos tener claridad del argumento o de esta primera premisa que está tratando, pues que estoy tratando de estructurar. Dijo el señor Barreto, abro comillas, sí, digamos todo inicia una vez. El señor Sneider Pinilla, en el mes de mayo, me coloca en una matriz de su principio de oportunidad. En esa matriz, pues, me coloca a mí y a algunas otras personas. Y pues esa matriz es la del principio de oportunidad que él le entregó a su abogado Gustavo Moreno. Una vez pasa eso, el señor Juan Carlos Calderón España, este nombre es importante, aquí ya no estoy citando, Juan Carlos Calderón España, su señoría, conforme la entrevista y conforme, pues digamos, las aseveraciones que hizo el señor Barreto, es el supuesto miembro o el supuesto abogado de esta red de veedurías ciudadanas, pues que usted recordará, en la formulación de imputación yo le pregunté al delegado fiscal si tenía identificada a esta persona y pues él me respondió que de los actos investigativos no se había logrado identificar. La identificación pues yo la presento, se llama Juan Carlos Calderón España y pues digamos está relacionado en la entrevista del señor Barreto. Aquí sigo citando, abro comillas. El señor Juan Carlos Calderón España, que lo conozco desde que estuve en la gobernación de Cundinamarca, me dice que hablemos sobre el tema, que es importante que habláramos. Yo concerto una cita con él o nos concertamos mejor una cita con él en el centro comercial Plaza Claro. Yo llego y él me dice que estaba en el Andrés Carne de Res y después me dice que no estaba en Andrés Carne de Res, sino que estaba al frente de Salitre Plaza. Cuando yo llego, él estaba en la camioneta y hablamos en la calle, en la camioneta, y me dijo que él era muy amigo de Gustavo Moreno, que él había estado en el momento que lo capturaron en su oficina, que ellos habían hecho muchas cosas juntos, que Gustavo Moreno era un buen abogado y que él era muy cercano, que el tema principalmente no era conmigo, que el tema era contra el doctor César Manrique, ya que existía una señora Adriana Ramírez
la cual tenía problemas personales con el doctor César Manrique y que era esa la estrategia para poder, digamos, llegar a una persona muy cercana al presidente, que tranquilo, que conmigo no era, que él me quería ayudar, que el doctor César Manrique en ese momento, en ese momento, la primera reunión, yo le dije que yo era inocente, que yo no tenía nada que ver y terminó la reunión diciéndome que no me fuera a dejar estafar, que no me dejara pedir dinero de ellos. Lo único que le digo es que yo no tengo nada que ver. Yo cómo voy a entregar dinero a algo que yo no tengo nada que ver. Digamos, existe una evidencia del diálogo entre Juan Carlos Calderón España y yo, buscando él principalmente que nos reuniéramos con Gustavo Moreno. Después nos encontramos con Juan Carlos Calderón España en el Centro Comercial Gran Estación, en las partes Esfera, segundo piso, en un café. Nosotros hablamos mucho sobre lo que estaba pasando, creo que eso fue justo después de la segunda audiencia. Repito, no tengo la certeza del tiempo, pero hablábamos de lo que estaba pasando, lo que estaba exponiendo Sneider Pinilla, lo que estaba diciendo Olmedo López, del caso pues de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, de las matrices de colaboración, de los abogados, que quién era mi abogado me preguntó cuando hablamos sobre la otra vez del doctor Gustavo Moreno. Él me dice y me reitera que el tema no es conmigo, que yo soy un buen tipo, que él me conoce de toda la vida. Después de eso, nosotros comenzamos a hablar y él me dice, ¿por qué no habla con Gustavo Moreno? Yo le digo que no, me dice tranquilo, vamos, usted habla y usted lo conoce. Yo le digo, pues es que el man a mí no me genera obviamente confianza Gustavo Moreno. Creo que a ninguna persona en el país le puede generar confianza a Gustavo Moreno. No porque sea un mal abogado o un mal profesional, sino pues porque tiene unos antecedentes complicados. No, eso es algo público, es un tema mediático y nacional. Y yo le dije que no y que no quería hacerlo. Sin embargo, él lo llama. En ese momento le dice, doctor Gustavo, estoy aquí con un amigo, estoy con Luis Carlos Barreto, y me dice que está disponible. Le dice y yo le digo y él le contesta que está disponible en el hotel AR. Cuando él me dice vamos al hotel AR, él cuelga y le dice que no está disponible. Tenía mucha presión, pero yo tampoco quería ir a esa reunión y tampoco solo. Entonces ahí es donde llamo al doctor Edgar Riveros, ahí en la mañana, yo lo llamo por teléfono, por WhatsApp, entonces yo lo llamo y le digo, doc, es que imagínese que pasó todo esto con Juan Carlos Calderón España. ¿Por qué no me acompaña a esa reunión? Porque pues el doctor Edgar ha venido siendo un abogado de confianza y tenemos un vínculo laboral principalmente, porque pues él conoce cosas de la función pública y me he asesorado con él. Entonces yo le digo que me acompañe, él me dice que estaba como embolatado y yo le digo, doc, vamos, y pues vamos a la reunión. Entonces concretamos, llegamos al hotel AR, yo llego en la camioneta de Juan Carlos Calderón España, yo me bajo y nos sentamos primero Juan Carlos Calderón España, Gustavo Moreno y yo, los tres a hablar. Ya después llega el doctor Edgar, ahí pues me presenta. Entonces él me dice, está hablando de Gustavo, entonces él me dice, me cuenta su historia, hay algo particular que me acuerdo mucho, me dijo que la esposa lo había dejado, que cuando él estuvo preso todo el mundo lo olvida, que todo el mundo le comienza a desplazar y a discriminar, que estos momentos que se venían a nosotros iban a ser bien complicados, que pensara bien las cosas, que yo era una buena persona. Lucho, me dice de hecho, Lucho, sino que me pareció curioso. Me acuerdo mucho que yo pensé en este momento que él, al decirme Lucho sin conocerme, era una forma de mostrar cercanía conmigo. Él comienza a hablarme de esas cosas difíciles que se vienen en el proceso. Pienso yo también al final de todo esto para ponerme más vulnerable, ¿cierto? Para inducirme al error porque él sabía que yo tenía una situación económica muy, muy inestable, aún la tengo. Entonces ellos saben que yo era la persona más vulnerable por el tema financiero, seguramente, y porque yo no tengo la experiencia en esto. Yo no tengo recursos, entonces él me llevó a eso, esa fue la charla, como induciéndome. Llega un punto donde él me dice que, Gustavo Moreno, que yo me sume al principio de oportunidad de Sneider,
que él es muy cercano a la fiscal, que él trabajó con ella, pues cuando él estuvo en la fiscalía en la anticorrupción, eh, para él sería muy fácil que yo saliera bien librado de todo esto, porque era sumarme al principio de oportunidad y evidentemente me aclara que el principio de oportunidad es para delatar a alguien superior. Entonces el alguien superior que ellos quieren que yo delate es al doctor César Manrique. Entonces, cuando él me dice eso, yo le digo, no, doctor, no tengo cómo hacer un principio de oportunidad, yo no tengo a quién delatar, o sea, yo dije, no lo voy a hacer, ¿cómo voy a hacer algo que no puedo y que no estoy metido en eso? Yo lo que quiero es que Sneider Pinilla, pues obviamente no me meta en el chicharrón de esa matriz porque yo no firmo nada, yo no asumí contratos porque yo no estoy, yo no conozco a ninguno de los contratistas, no hay una prueba donde me vean a mí reunido con un contratista, no los conozco, no los conocí, los conocí ya después cuando fui supervisor de este año, porque yo reemplacé a Sneider Pinilla. Juan Carlos Calderón España no está en todas las reuniones, él llega, nos deja y a los 10 minutos se va, eso sí, es algo muy importante, entonces al final ya quedamos solo los tres, terminan como yo lo analicé, dice, Gustavo, Doc, analícelo, piénselo, que usted es un muy buen tipo, piense en su hijo, piense en su esposa, piense en esa bebé, induciéndome a que yo tomara una decisión, cierro comillas. Esos son apartes de la entrevista que rindió el señor Luis Carlos Barreto. Entonces, su señoría, con esto, digamos, que frente a este elemento de conocimiento aportado por parte de la defensa de la entrevista del señor Barreto, digamos que preliminarmente se pueden hacer una serie de inferencias, de precisiones o de consideraciones. Lo primero, su señoría, entonces, es que no es cierto que hubiese sido Luis Carlos Barreto, ni mucho menos es cierto que hubiese sido mi defendido el doctor Edgar, quien o quienes, y aquí pues digamos contrario a la posición o a las afirmaciones fácticas de la Fiscalía, hayan supuestamente buscado al abogado Luis Gustavo Moreno para tener o sostener estas supuestas reuniones. Todo lo contrario. Lo que demuestra es que él fue el mismísimo Luis Gustavo Moreno, por vía del abogado Juan Carlos España, quien incitó e invitó tanto a Barreto como a mi defendido a la celebración de estas reuniones. Lo segundo, tampoco es cierto que el señor Luis Carlos Barreto, ni mucho menos mi defendido, hayan realizado promesas de dinero ilícitas al abogado Moreno para que sus defendidos hicieran o no hicieran cualquier cosa, o dijeran o no dijeran cualquier cosa en los procesos penales o en el proceso penal en donde aquellos pues son vinculados. Es decir, no es cierto que mi defendido, por lo menos en este punto, exista una inferencia razonable de que haya hecho estas supuestas manifestaciones o estas supuestas promesas de dinero. Y de hecho, lo que se advierte es todo lo contrario. Lo que se demuestra es que supuestamente, y aquí es donde voy a entrar en materia del argumento de la ilicitud de la prueba, supuestamente actuando como agente encubierto, era o fue el mismo abogado Luis Gustavo Moreno quien intentó él inducir en error al señor Barreto y a mi defendido para que por cuenta o como causalmente relacionado con esa inducción en error, hicieran estas supuestas promesas o pues digamos delataran en ese momento a la persona que se menciona, que es este señor César Manrique. Eso es lo segundo. Actuando supuestamente bajo la figura de agencia encubierta, fue el señor Moreno quien incitó, quien invitó, quien trató de inducir en error a mi defendido y al señor Barreto para, pues, digamos, hacer esas supuestas manifestaciones. Y lo tercero es que existen soportes documentales contentivos en conversaciones del chat que sostuvo Luis Carlos Barreto con el abogado Juan Carlos España, que, digamos, permitirían documentalmente confirmar lo dicho y lo afirmado por parte de Barreto en la entrevista. Su señoría, aquí yo voy a hacer un paréntesis y simplemente pues le comento algo que de pronto puede ser importante. Como usted bien lo sabe, yo desde, si no estoy mal, desde el domingo pasado le compartí a su despacho y a todas las demás partes la misión de trabajo número 2 que impartía mi equipo de investigadores o al equipo de investigadores de la defensa. Uno de esos puntos de la misión de trabajo era precisamente adelantar una actividad investigativa de inspección judicial al interior del proceso penal o de la noticia criminal que se adelanta en Luis Carlos Barreto, para poder extraer del celular de Luis Carlos Barreto, que se encuentra, o por lo menos se encontraba,
en poder de la Fiscalía General de la Nación estos soportes documentales, es decir, estos chats con el señor Juan Carlos España, que permiten pues acreditar lo por él dicho. Digamos que, si no estoy mal, si eso fue el miércoles, sí, el miércoles, inmediatamente después de que se finalizó la diligencia de entrevista, el investigador de la defensa se dirigió al despacho del doctor Norman en el búnker de la Fiscalía General de la Nación para adelantar esa actividad investigativa. Le permitieron el acceso sin ningún problema, pero pues digamos que ya adentro yo no estaba presente, no se le permitió, no se le entregó, digamos, no se le permitió tener acceso al celular y por ende pues no se le permitió adelantar esta actividad investigativa. Yo simplemente a título informativo, digamos que eso será objeto de debate más adelante en el proceso, los argumentos de la Fiscalía, y hablo de la Fiscalía en términos generales, fueron que se trataban de elementos con reserva y que no se podían recolectar porque se encontraban al interior de otro proceso penal distinto pues al que el día de hoy nos ocupa a nosotros. Yo no comparto esos argumentos, pues yo creo que la reserva del sumario en la Ley 906 de 2004 se acaba con la finalización de la fase de indagación preliminar, es decir, una vez se formula imputación entramos a otra fase del proceso que se llama investigación y ya para la investigación y pues posteriormente para el juzgamiento los procesos penales no son reservados. Y dos, pues claro, precisamente por eso es que se impartió una orden de actividad investigativa de inspección judicial. Esa es precisamente la idea y la finalidad de una inspección judicial, recolectar los elementos materiales probatorios que obran en otros procesos judiciales para poder ser utilizados en el proceso al interior del cual pues se adelanta la actividad investigativa. Pero pues lo cierto es que no pudimos adelantar la actividad investigativa dentro del informe del investigador, el número 2, en donde pues se da cuenta de la entrevista, se adjunta el acta que se levantó en su momento y pues ahí usted podrá verificar lo por mí dicho. Ahí digamos que cierro ese paréntesis. Entonces, su señoría, todo lo anterior es sumamente relevante. Básicamente porque estas tres conclusiones o inferencias o consideraciones que acabo de mencionar, de las que se arriba, digamos, a partir de la entrevista del señor Barreto, precisamente lo que se tiene es lo que manifesté minutos atrás al despacho, y es que la actividad investigativa de agente encubierto a la que se está haciendo referencia o de los resultados de los cuales se está haciendo referencia en este informe de policía judicial está posiblemente viciado de ilicitud, y está posiblemente viciado de ilicitud por las siguientes razones. Precisamente la figura del agente encubierto, su señoría, no puede confundirse con lo que la jurisprudencia ha llamado la figura del agente provocador. La primera, su señoría, es una actividad investigativa lícita, reglada por ley. La segunda es una actividad ilegal e ilícita que no puede servir de sustento probatorio al interior de un proceso penal en ninguna de sus fases. Por supuesto, no como prueba al interior de un eventual juicio oral, pero tampoco como elemento material probatorio al interior de estas audiencias preliminares concentradas. Digamos que esto tiene todo el sustento jurisprudencial del caso. Voy a hacer referencia en un primer momento a la sentencia SP 2708-2022, radicado 61363 del 3 de agosto de 2022, con ponencia del doctor Diego Eugenio Corredor. En esta sentencia o en esa oportunidad, la Corte indicó lo siguiente, abro comillas: del tema del agente provocador se han ocupado tanto la doctrina como la jurisprudencia extranjera. De ambas fuentes dan cuenta innumerables pronunciamientos del Tribunal de España. En Colombia, la Corte Constitucional, en la sentencia C243 del 28 de julio de 2021, al examinar la demanda presentada contra el inciso segundo del artículo 243 de la Ley 906 de 2004, fundada en la existencia de una omisión legislativa relativa, debido a que la prohibición establecida respecto del agente encubierto, quien no puede sembrar la idea de la comisión del delito en el investigado, en los casos previstos en la disposición demandada, debía hacerse extensiva a otras situaciones. Expuso que tal previsión no era necesaria porque la jurisprudencia de esta corporación, es decir, de la Corte Constitucional, ha dicho en varios pronunciamientos
que la incitación al delito por parte de agentes estatales infiltrados no es constitucionalmente admisible. En tal sentido, la Corte Constitucional refirió lo siguiente, y aquí está citando a la Corte. Esto significa, en particular, que por medio de la utilización de agentes encubiertos, no podrá el Estado inducir a las personas a cometer conductas ilícitas para las cuales ellas mismas no estaban predispuestas, puesto que es obvio que este mecanismo se justifica como mecanismo para comprobar la comisión de ilícitos y no como un medio para estimular la realización de los mismos. Cierro comillas. Entonces, básicamente lo que se tiene es que, dando aplicación, digamos, a este desarrollo jurisprudencial de esta actividad investigativa, la situación es más limitada y pues la conclusión es que quien actuando como agente encubierto y aprovechando esa situación induzca, aconseje o de cualquier, digamos, otra manera ponga o cree en la mente del autor la idea criminal de cometer un delito, necesariamente se está apartando ese agente encubierto de su función legalmente permitida de ayudar a la Fiscalía General de la Nación a nutrir de información una indagación en curso y se vuelve lo que la doctrina y la jurisprudencia pues precisamente han denominado un agente provocador que, como indiqué en precedencia, no es una figura constitucionalmente admisible, es decir, es una actividad investigativa ilícita. Siendo esa la situación, se distorsiona su rol de agente de la ley y se convierte en una persona que con la finalidad de lograr capturas y de lograr condenas, va poniendo trampas a los ciudadanos para que, digamos, inducir que ellos delincan. En tal punto, la tesis, digamos, sería diferente, pues se privilegia la naturaleza de la función de los agentes del orden y por ser dicha conducta contraria a su actividad, este tipo de modalidad no es permitida en su ordenamiento jurídico, pues expresamente en el inciso segundo del artículo 243 del Código de Procedimiento Penal se lee: en estos eventos está prohibido en estos eventos está prohibido al agente encubierto sembrar la idea de la comisión del delito en el indiciado o imputado. Eso lo dijo la Corte Suprema de Justicia. Sumado a ello, pues digamos también la Corte Constitucional ha considerado desde mucho antes de la existencia de la misma norma, es decir, desde mucho antes de la entrada en vigencia de la Ley 906 de 2004, lo siguiente, abro comillas: por medio de la utilización de agentes encubiertos no podrá el Estado inducir a las personas a cometer conductas ilícitas para las cuales ellas mismas no estaban predispuestas, puesto que es obvio que este mecanismo se justifica como mecanismo para comprobar la comisión de ilícitos y no como un medio para estimular la realización de los mismos. Cierro comillas, Corte Constitucional, sentencia C-176 del 1994, con ponencia del magistrado Alejandro Martínez Caballero. Entonces, esta posición, digamos que ha sido reiterada en la jurisprudencia y ya concretamente sobre la figura del agente encubierto en la Ley 906 de 2004, como lo dije. En otro ejemplo, su señoría, simplemente para seguir ahondando en el argumento, en la sentencia C-156 de 2016, la Corte Constitucional sostuvo la tesis de antaño, según la cual la función de los agentes de la ley no es promover la realización de conductas punibles, sino comprobarlas, prevenirlas o sancionarlas. Resulta, su señoría, y esto lo digo desde mi rol y con el mayor respeto, eso es precisamente lo que observa este defensor que al parecer ocurrió en este caso. Conforme con la entrevista que me permití citar y que pues obra como soporte documental de mi intervención del señor Luis Carlos Barreto, lo que se advierte precisamente es que fue el abogado Moreno, quien estaba fungiendo, trabajando como agente encubierto, quien de manera inconstitucional, cuanto menos intentó inducir en error a Barreto y a mi defendido para que hicieran las manifestaciones o las promesas de dinero, de entrega de dinero, que supuestamente, pues digamos, sustentan la formulación fáctica de imputación fáctica de la Fiscalía General de la Nación. Y en ese sentido, su señoría, lo que se tiene es que en caso de haber existido, incluso en un caso hipotético o en un análisis hipotético, en caso de haber existido esas promesas de dinero, que reitero y aquí soy enfático, no sabemos en este caso si existieron, no tenemos inferencia para comprobar si sí existieron o no existieron,
pues porque no tengo constancia de las grabaciones o de los registros de audio que tomó ese agente, ahora lo califico como provocador. En caso de haber existido, las mismas fueron consecuencia de un error, de una inducción en error ilícita por parte pues, del abogado Moreno, siendo entonces su actividad investigativa y los resultados de la misma ilícitos por configurarse precisamente en la figura del agente provocador. Por estas razones, desde ya su señoría, esta defensa le solicita lo que ya pues indiqué en precedencia, y es que no se valore este elemento material probatorio, que no se valoren sus resultados investigativos, y en caso de valorarse, pues que dicha valoración se haga, pues digamos, con la lupa constitucional que requiere la verificación de las garantías de todas las personas que estamos participando en este proceso, y específicamente y principalmente de mi defendido. ¿Escuchaste ese sonido? Es el clic para asegurar tu vida. El uso del cinturón de seguridad reduce el riesgo de lesiones graves en un 50%, tanto para el conductor como para los pasajeros. Un simple clic puede salvar vidas. El clic de la vida, tu seguro en la vía. Agencia Nacional de Seguridad Vial.